El fentanilo, como la droga que ha incrementado su consumo y como la más potente por el alto índice de sobredosis que genera en esta frontera, se ha convertido desde hace un lustro en el enemigo público número uno del gobierno de Estados Unidos. Y en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó una nueva afrenta, pues el presidente morenista subió de nivel el debate al plantear la necesidad de sustituir el uso médico del fentanilo y desarrollar nuevos analgésicos para tratar a los pacientes. Sin duda alguna, son dos formas distintas de atacar el consumo y tráfico de este opioide. La crisis en salud pública de ambos lados de la frontera norte de México y el combate al crimen organizado, originado por la producción, uso y consumo del fentanilo, ha puesto en el ojo del huracán a los gobiernos locales y federales mexicanos y estadounidenses. Sabemos científicamente que el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. También sabemos que esta droga es barata, que se mezcla fácilmente con otros estupefacientes y que se ha convertido en la predilecta de los consumidores y adictos a drogas sintéticas, lo que deja más de 70,000 muertes por sobredosis tan solo en la Unión Americana, que representa ya un 90% de incremento tan solo en un par de años. Pero en México, pese a su creciente consumo, carecemos de información precisa, aunque estamos muy lejos de la devastación que esta misma sustancia ilegal ha provocado en los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la información que se nos escapa? ¿Qué es lo que no se nos ha dicho? ¿Cómo está trabajando el gobierno federal en la frontera norte y cómo lo hacen las organizaciones de la sociedad civil? Quédese con nosotros. Buscando en realidades, encontramos quimeras, verdades de ensueño, míticas crónicas perdidas, y también una voz. Bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio, este proyecto de periodismo sonoro que le traemos en trabajos de investigación con el sello de la casa del Lindero Norte de Jorge Heras, y a partir de esto hacemos un trabajo y lo invitamos a que esté con nosotros en esta sintonía a través de este podcast con la producción de Créala. Y el día de hoy, pues bueno, no podríamos empezar con un tema más importante como lo es este abuso de esta sustancia del fentanilo. Y tendremos una entrevista especial con el titular del Servicio Médico Forense en Baja California y también con organizaciones de la sociedad civil, que son pocas las que trabajan y que hacen ese esfuerzo por demás importante que no hace o que ha dejado de hacer el gobierno federal y el gobierno estatal en las ciudades, en los municipios de Baja California, de esta frontera norte. Y vamos a empezar con el titular de CEMEFO, el doctor César González Vaca. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí a la orden, gracias por la invitación. Doctor, como en ningún servicio médico forense en Baja California, desde el año pasado, desde mitad del año pasado, se está trabajando en reactivos para saber cuál es el consumo, o más bien, para identificar, saber el diagnóstico de lo que se está consumiendo de drogas, pero especialmente de fentanilo en al menos Mexicali y Tijuana. Platícanos un poco. Así es, Jorge. Sí, efectivamente, desde el mes de junio del 2022 iniciamos con este proyecto que en un inicio fue piloto ante la necesidad y cómo se ve que se está muriendo tanta gente en los Estados Unidos. Nosotros somos un estado fronterizo, el cual pues no somos ajenos a esta problemática. Yo con la iniciativa lo tomé con el presidente, lo platicamos con el presidente del tribunal, la necesidad de hacer estos estudios, porque nosotros ya hacíamos estudios de búsqueda de drogas, pero eran otras 7 drogas, las más conocidas, el cristal, cocaína, marihuana, pero no estábamos identificando el fentanilo. Se aprobó un recurso especial para esto y ¿cuál fue la sorpresa, Jorge? Que en todos los estudios del mes de junio hasta diciembre, es decir, todo lo que restó el semestre del 2022, en lo que realizamos 650 pruebas, el 50% de estas pruebas nos salieron positivas a alguna droga, a la que sea, y de esas el 33% fue positivo a fentanilo. Es decir, entonces ya estaba la presencia, ya teníamos el antecedente de que estaba circulando en nuestra ciudad el fentanilo. Cabe mencionar, como bien comentas, que esto es independientemente de la causa de muerte, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo, o se hizo,
a todos los cadáveres que ingresaban, y eso pues nos incluye homicidios, suicidios, accidentes, todos los casos que nos llegan. Más alarmante fue ya este año, cuando en este preciso mes pasado de febrero, en donde ya en lugar de ser la segunda droga utilizada o detectada en los cadáveres del CEMEFO, ya fue la primera en este mes de febrero, por encima del cristal, cocaína, marihuana y de todas las demás. Entonces, es un dato que hay que tener ahí presente, Jorge, porque definitivamente no podemos hacer oídos sordos a esta problemática que tenemos a nivel mundial en Estados Unidos, y que ya es de México también, y obviamente la preocupación es en nuestro estado. Es un dato revelador, doctor, porque nos da una muestra de lo que está trabajando el Poder Judicial y Servicio Médico Forense, como decía, que ningún otro estado del país lo hace, pero es a partir de identificar esto. El 50% de los cadáveres que llegan a CEMEFO ya tienen el abuso, el uso de alguna sustancia ilegal, pero de al menos en 2023, 3 de cada 4 ya representan que consumieron fentanilo. Así es, sí, 3 de cada 4 ya de estos positivos salen positivos a fentanilo. Entonces, algo está pasando, hay que tratarlo. Yo siempre lo menciono como un problema de salud. Hay que ver a estas personas como enfermos, porque es farmacodependencia. No los veamos como un problema a ellos, ¿sí? Relegándolos de la sociedad, haciéndolos a un lado o invisibilizándolos. Al contrario, hay que ver qué está pasando, qué los está llevando a esto. Esta es una droga muy potente en la que pues, los atrae mucho porque es bajo el costo, pero el efecto es potencial 50 veces más o 100 veces más en el caso de la morfina y la heroína, y esto lo hace también muy adictiva. Los lleva a una fase de excitación, los va llevando por una felicidad que dura horas, y luego viene la bajada, que es donde ellos sienten la necesidad de seguir usando esta droga. Doctor, en este trabajo que hacemos en este podcast es a partir pues de datos binacionales. ¿Qué dicen también? Es obvio pues que no tienen los datos precisos, pero sí que comparten con CEMEFOS o con el trabajo que se hace forense en Allende la Frontera, por ejemplo, en California. Allá es peor. Sí, allá es un estudio diferente el que se está haciendo. El que nosotros hacemos es un estudio cualitativo, acá nosotros lo estamos detectando, el positivo o el negativo. Ellos van más allá, están haciendo un estudio cuantitativo, entonces ellos saben la cantidad de la droga que los está matando, que es 2 miligramos basta. Entonces, nosotros en esta información que compartimos con los Estados Unidos, con los CEMEFOS de California, obviamente allá se está muriendo muchas gentes. Acá yo también calculo ahorita, no tengo la cifra exacta, pero diario me está llegando 1 o 2 personas con este antecedente, ya con el antecedente de la farmacodependencia, que luego se va a corroborar con este estudio toxicológico. Hay que tomar en cuenta que en Mexicali la combinación del calor, ahora que va a venir ya la época de calor, hay que tenerlo en cuenta también, porque el uso del fentanilo junto con estas situaciones climáticas que tenemos aquí en Mexicali puede ser devastadoras, ¿sí? Entonces nos puede llevar a más muertes también este año en la época de calor, hay que estar al pendiente. Usted nos decía ahorita, doctor, que esto solamente, obviamente el trabajo que hace el Servicio Médico Forense solamente es hacia muertes violentas, hacia muertes que se registran en la vía pública y también el caso de suicidios. Pero pudiera aumentarse esta cifra, doctor, a raíz de que los pacientes que mueren en hospitales o en algunas casas por alguna muerte natural, ¿esto puede incrementar, doctor? Claro. Y definitivamente debe de aumentar. O sea, nosotros tenemos las cifras de las muertes violentas, homicidios, suicidios, accidentes, muertes sospechosas de criminalidades en las que nosotros estamos haciendo. Y ojo, también yo estoy contando incluso hasta fetos, ¿sí? O sea, todos los cuerpos que ingresan a CEMEFO. Entonces, si nos pusiéramos todavía a cepillar, se podría decir de alguna manera, este estudio, o a filtrar únicamente los mayores de edad, todavía se iría más alto este número. Sí, la Secretaría de Salud, también hay muchas personas que en situación de calle o a lo mejor llegan a recibir atención médica en las Cruz Rojas, en los hospitales generales, y también están falleciendo ahí. Esas cifras yo las desconozco, pero sí, obviamente al estar en circulación tanta droga de este tipo, es una realidad que también debe de estar matando gente.
Doctor, es una crisis de salud pública la que estamos enfrentando. En esta, pues obviamente está inmiscuido todas las autoridades y Semefo está haciendo su parte. ¿Es una crisis que se nos está yendo a las manos? Sí, digo, estamos a tiempo todavía. Yo siento que por algo nosotros iniciamos esto también. Hubiéramos querido iniciarlo antes, pero sí, definitivamente es un problema de salud, es un problema social en el que nosotros ante estos resultados que para nosotros sí fueron pues desagradables, fueron alarmantes, ya estamos compartiendo esta información con la Sedena, ya estamos compartiendo con la misma Fiscalía del Estado, con la Secretaría de Salud para hacer algo. No podemos quedarnos nada más viendo cómo están falleciendo personas ante tanta circulación de esta droga que es letal. Seguiremos hablando del fentanilo ahora con las organizaciones de la sociedad civil. Paralelo a lo que hacen y dejan de hacer las autoridades gubernamentales, pues las organizaciones de la sociedad civil son las que han tomado la bandera de la acción, de la información y del trabajo de campo, pero también científico y de investigación. Te agradecemos, Lourdes Angulo, quien coordina los trabajos de Verter en Mexicali, que estés acá con nosotros. Gracias, Lourdes. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nace Verter, Lourdes, ante un escenario tan complicado? Pues sabíamos hace 10 años que éramos el principal consumidor de cristal, no somos de heroína. ¿Cómo nace Verter? Verter nace hace 10 años. Desde entonces hemos trabajado con un programa de reducción de riesgos y daños para personas principalmente que consumen o que se inyectan sustancias. En este caso hemos visto, ¿no?, cómo ha cambiado las prácticas de consumo, las sustancias, y en los últimos 3, 4 años hemos estado detectando a través de analizando las sustancias con unas pruebas rápidas de fentanilo, pues la presencia de fentanilo en la ciudad. El fentanilo se mezcla o se vende ya mezclado con la heroína a las personas que la consumen. En un inicio las personas no sabían que estaban consumiendo fentanilo, no había muy poca información. Nosotros empezamos a hacer las detecciones a través de estas pruebas rápidas que son donadas por otros organismos, instituciones, organizaciones y activistas de Estados Unidos y de Canadá principalmente. Entonces empezamos a hacer analizar estas sustancias, empezamos a detectar fentanilo, lo que ya se sabía, ¿no?, que había en Tijuana, ya se habían hecho algunos estudios también para la detección del fentanilo. Sabíamos que en estas ciudades poco tiempo iba a llegar. Ya empezamos a hablar con la población, a explicarles, a decirles qué es el fentanilo, cómo hay que prevenir o cómo se puede prevenir una sobredosis. Y bueno, también la naloxona en este caso, que podemos tenerla nosotros disponibles, se la acercamos a las mismas poblaciones y a otras instituciones que también hacen trabajos de atención. Lo empezamos a obtener también por donaciones de organismos internacionales. La naloxona es clave, ¿no?, en el tema de la sobredosis. Veíamos, por ejemplo, Cruz Roja en Tijuana lo utiliza muy seguido, y acá Verter, pues bueno, ha sacado y lo ha evidenciado, incluso lo ha llamado a la Secretaría de Salud la ausencia de compra precisamente de naloxona. ¿Qué tan crucial ha sido para ustedes esto? Pues ha sido muy difícil. Para empezar, la naloxona es un antídoto, ¿no?, que está como clasificado como un fármaco de uso intrahospitalario. Entonces, no hay aquí en México, hay, pero solamente de venta, ¿no?, con una receta. Y muy caro, ¿no? Y muy caro, exacto. Entonces, nosotros hemos tenido que también estarla, pues, que llegue acá a base de donaciones, pero pues es un tema que se tiene que regular. O sea, el Estado mexicano tiene que tomar, tiene que tener, estar proveyendo de este insumo para para la población usuaria, como para las instituciones que responden, como la Cruz Roja, como Verter, o organismos que hagan trabajo de reducción de daños. Además, la naloxona, por ejemplo, lo que veíamos con información de Verter precisamente, es que en casos de heroína, con tan solo una aplicación era suficiente. Ahorita con fentanilo, pues hasta se ocupa más, ¿no? Sí, regularmente ya se necesita más de una ampolleta para poder
pues revertir la sobredosis, ¿no? Y evitar que la persona vaya a morir. Y pues cada vez es más difícil también que las instituciones internacionales quieran seguir donando. Entonces es importante, ya hay un proyecto de ley que está en el Senado para desclasificarla, hay dos, para desclasificar la naloxona. Sin embargo, está atorado o está parado ahí esa iniciativa. Entonces es importante que la naloxona sea desclasificada, pero además de eso, que una vez que esté desclasificada, que esta naloxona llegue a las calles, llegue a las poblaciones, y no va a llegar, pues, o sea, el gobierno tiene que tener un presupuesto, la Secretaría de Salud, para hacer estas compras y poder proveerla. Para nosotros como organización sería muy caro comprar una ampolleta en 400, 500 pesos. Sí, ¿no? Y además, ustedes están combatiendo la desinformación, no han venido trabajando desde hace 10 años, pero también esta manera de los gobiernos, principalmente vimos en los panistas moralistas, ¿no? Pero ahora vemos con Morena que buscan invisibilizar esta guerra de opioides, que si bien es cierto en Estados Unidos informativamente es muy fuerte, y en el trabajo que hacen también en las calles, pero en México escuchábamos, por ejemplo, de que no hay tantas muertes como en Estados Unidos. No estamos en un problema tan grande. En datos estadísticos que ustedes curiosamente han trabajado más con universidades de Estados Unidos o con organizaciones internacionales, ¿qué datos nos pueden ofrecer, Berther, Lulu? Pues mira, desafortunadamente, como lo mencionabas hace un momento, no hay mucha información, o prácticamente no hay información de las muertes por sobredosis, porque no se clasifican como tal. Cierto. O sea, se pueden, lo hemos visto también a través de las redes nacionales, hemos buscado que se clasifiquen estas muertes como sobredosis, pero pues no sé, es una forma también que las ponen infarto a miocardio. Exacto. ¿No? Ajá, sí. Y entonces, pues difícilmente vamos a poder tener y generar política pública si no hay pues, detectados. Entonces dices, pues si no es un problema, no hay o muy pocas muertes por sobredosis. Para empezar tenemos que trabajar esa parte, que se clasifiquen estas muertes, y bueno, y también otras organizaciones o instituciones tendrían que estar también haciendo o permitiendo que se haga analizando las sustancias. Por ejemplo, el análisis de sustancias es una estrategia muy importante para poder saber qué están consumiendo las personas. Las personas tienen derecho a saber qué consumes en este mercado ilegal de sustancias, ¿no? ¿Cuántas sobredosis atienden ustedes por año, por mes, no sé? ¿O en 2023 cuántas van? En 2023 hemos atendido aproximadamente unas 50, lo que va de este año. Nosotros proveemos a la población, a las personas que consumen sustancias de naloxona. Entonces, se les capacita para que ellos y ellas también puedan utilizarlo. Ellas son las primeras que responden a esta situación, ¿no? Entonces, después recabamos la información de las sobredosis que ellos atendieron o ellas con un cuestionario muy básico, ¿no? Después que regresan y nos dicen que atendieron estas sobredosis. Pues básicamente así es como hemos obtenido estos datos a través de las sobredosis que nosotros acudimos a los llamados cuando estamos en los horarios de atención del centro comunitario, por ejemplo. Claro. Ahí llegan solicitando auxilio y ya vamos a atender esas sobredosis, pero hay muchas sobredosis de las cuales pues no podemos tener información, no sabemos. A diferencia de Estados Unidos, que ellos contemplan muy bien, por año son 100,000 que se mueren en Estados Unidos, ¿no? Pero ha sido un trabajo que les costó décadas, ¿no? Sí, exacto. Y a las mismas, hablamos de un país donde las personas que consumen están un poco más organizadas, donde hay recursos para económico para estos temas de salud. Aquí en México no lo hay, no está visibilizado como mencionas, ¿no? Hace unos días el presidente menciona que en México no hay consumo de fentanilo, que no se produce el fentanilo aquí en México, como pues por favor, ¿no? Se sabe. Y están cambiando también las prácticas de consumo. Además de los opioides sintéticos que se inyectan, también está el consumo de las pastillas, las M30, ¿no? Estas azules, que al ser también un opioide, aunque no se inyecte, también obviamente ya tanto fumado como tomado es un riesgo para sobredosis. Y que además no sabemos qué otras sustancias se estén mezclando ya con el fentanilo. Hemos visto algunos casos en los medios, ¿no? Que personas que asumían que estaban consumiendo coca, pues tuvieron sobredosis, seguramente porque la coca estaba adulterada, que puede ser porque por un motivo que así lo quieran las personas que la trafican, o puede ser a veces por errores que se contaminan otras sustancias.
cuando se pensaba, Lourdes, que el cristal era lo más, el enemigo a vencer, lo más difícil que era combatirlo, llegó el fentanilo, que hemos hablado aquí en este mismo podcast, lo potente que es, lo peligroso con la mezcla de drogas, y ahora vemos este fentanilo mezclado, ¿no? Donde termina siendo todavía más peligroso. Exacto, porque las personas consumidoras no saben que están consumiendo. Entonces no solamente estamos viendo que están o que puede estar en opioides, en algún momento va a estar presente o mayormente presente en otras sustancias, y entonces va a afectar a otras poblaciones también. Regularmente las poblaciones, o lo que ha pasado en estas ciudades fronterizas en México, las poblaciones que consumen opioides o que se inyectan, por ejemplo, heroína, son poblaciones en contextos altamente vulnerables. Por eso son poblaciones que regularmente al Estado o a las instituciones de gobierno no les interesa. Son personas que no tienen redes de apoyo, que las invisibilizan. Entonces, probablemente cuando empiece a afectar a otros grupos de población, ahí el gobierno va a empezar a voltear a ver qué está pasando o qué. Que eso le pasó a Estados Unidos en cuanto a su legislación, cuando ellos se dan cuenta que los dealers, como se les llama, los vendedores o el narcomenudista, empezaba a venderle a los hijos de los ricos y los hijos de los ricos se morían, legislaron para que ahora el dealer también pueda ir a la cárcel en todo caso de una muerte de sobredosis, algo que en México no se da, no se combate ni al narcomenudista ni a la tiendita, ¿no? Pero acá también estamos frente a otro escenario, Lourdes, que ustedes lo han combatido muy bien, además de la desinformación, la criminalización de la persona que consume sustancias, ¿no? Es algo que también nos tiene que costar y nos ha costado incluso por parte de los mismos gobiernos. Claro, esta mal llamada guerra contra las drogas, que realmente la guerra es contra las personas consumidoras, que esta política de drogas criminaliza a las personas que consumen, y pues esto ha acarreado a el estigma, criminalizar a las personas, alejarla de los servicios de salud, que no haya acceso a programas integrales de reducción de daños en México. La reducción de daños la estamos haciendo organizaciones de la sociedad civil, no el gobierno. El gobierno no está proveyendo ni de insumos para reducir riesgos a la salud de las personas que consumen. Es el caso de poder reducir los riesgos de adquirir hepatitis C, VIH. El gobierno no está proveyendo de estos insumos para combatir las muertes por sobredosis. Entonces es un tema de salud y de derechos humanos, y lo que se ha trabajado es criminalizando a las personas usuarias, que son las que principalmente son afectadas por estas políticas. ¿Con qué mensaje nos quedamos, Lourdes? Con todo este trabajo que tienen, basta con que usted vaya a las redes sociales de Verter, tanto en Facebook, en Twitter, suben videos, documentan, informan todos los días sobre lo que se está haciendo, tanto ahí como en el centro de trabajo que se tiene en la zona centro de Mexicali, pero incluso hay un tema que me pareció muy bien, como lo contextualizó Verter, no es el borde de Tijuana donde se ha estigmatizado, ¿no?, el uso de este tipo de sustancias o de diferentes sustancias ilegales. Es Río Nuevo, ¿no? Son las colonias que quizá los vemos todos los días, pero nosotros mismos como sociedad lo invisibilizamos, ¿no? Exacto. Y bueno, en estas ciudades, por tradición, ciudades fronterizas, hay un alto consumo de drogas inyectadas, y hay que visibilizar esa situación y pues generar las políticas públicas y los programas necesarios para atender esta situación. Ahorita en México se habla mucho del fentanilo, de esta parte que estamos hablando, ¿no?, que no se combate, y a la par se ha dejado de proveer, que es otro tema, ¿no?, que a lo mejor en otro momento se puede hablar, de metadona. Las clínicas de metadona no están funcionando ya, entonces estas cientos o no sé cuántas personas, no tengo el dato de cuántas personas estaban en estos programas de metadona, dejaron ahora de tener acceso a la metadona, que además son clínicas privadas, las personas tienen que pagar. ¿Quién nos está escuchando, Lourdes? ¿Qué son estas clínicas? ¿Para qué ayuda la metadona? La metadona es una sustancia, es un opioide, también sintético, que se provee, es un programa de sustitución. Entonces las personas que quieren dejar de consumir opioides y que a lo mejor no pueden en un programa de abstinencia, pues está esta metadona, que es un medicamento que va a sustituir al opioide. Entonces aquí se evita que la persona llegue al síndrome de abstinencia y que pueda mantenerse. Muchas personas que están en programas de metadona pueden volver a trabajar, a poder tener una vida pues más habitual. Entonces desde noviembre y en diciembre se cerró la segunda clínica que había aquí de metadona por unas situaciones ahí con
con Coepris, creo, con la farmacéutica. Entonces, estas personas que estaban en este programa, ¿qué otras opciones tienen? Tienen que volver a consumir heroína, tienen que volver y obviamente por este tiempo que pasaron sin consumir heroína, por ejemplo, o fentanilo, volver a consumirlo los expone a altos riesgos de sobredosis. Lourdes, muchas gracias a ti, gracias a Verter por existir, por trabajar y sobre todo por informarnos y ahora también a través de este podcast. Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Como usted pudo analizar en este trabajo periodístico sonoro, en esta experiencia auditiva donde le dimos a conocer datos duros, análisis documentado y reflexiones sobre este asesino que está a la vista de todos. Sí, se trata del fentanilo, que en Estados Unidos se le reconoce como epidemia, pero que en nuestro país la narrativa gubernamental la minimiza. Hay ejes en los que se debe de trabajar, así lo señalan los verdaderos especialistas en la región. Desde jornadas informativas en colonias sobre el impacto del uso de esta droga, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas para detectar en cadáveres el uso de fentanilo, contar con un registro oficial de muertes por sobredosis y la compra de naloxona para revertir las intoxicaciones extremas por opioides. Todo esto se debe trabajar, pero también depende de nosotros, el trabajar concientizando, analizando estos temas que son duros, que están ahí y que también no nos gane la infodemia sobre estos temas. Pero bueno, esta es Quimeras, el trabajo periodístico sonoro que desde Casa Créala, un producto del Lindero Norte, le damos a conocer en este primer episodio. Espero nos acompañe en los demás. Quimeras es un podcast que indaga en las realidades de esta frontera, con el politólogo y periodista Jorge Heras. Quimeras.